Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a dar inicio a nuestro confinado de hoy, confinados de hoy. Así que les doy la bienvenida a Marinés Gutiérrez, que ya reporta allí, que está viendo en vivo, Gustavo Jiménez también. Les saludo a todos en el nombre del Señor, esperando que la paz y la bendición del Señor estén siempre en sus vidas. También Angie Patiño, buena tarde. Nuri Raquel, buenas tardes. Lucila Ruiz, buena tarde también para usted. A Gustavo Jiménez, bendiciones. Bendiciones a Bilú en Envigado. A José Alexander Sánchez, buenas tardes. William Acosta, ya pueden copiar el link y compartir la transmisión en vivo con otras personas. Milia Acevedo, buena tarde. Saludo a Rubiela Granda, a Janetta Mayo, buenas tardes. A Chalón, a Gloria Patricia Ortega, buenas tardes, Gloria, allí en Florida. Buenas tardes a Viviana. Vamos a aprender algo de la palabra para la gloria de su nombre. Héctor, en España. Gloria Patricia Ortega, Auralena, buenas tardes. A Byron Hill, Byron que está en La Estrella. Buenas tardes a Shalom. Luz Esther Gallego se une a Confinados. William Acosta, buena tarde. Estamos viendo las iglesias de Apocalipsis. Vanessa Puerta, Jairo Sánchez, buenas tardes. ¿Qué tiene que decirnos el mensaje de las iglesias de Apocalipsis al día de hoy? Buena tarde a Natalie Restrepo, a Eliana Giraldo que también está con nosotros, Rubiela Granda, buenas tardes. Byron Hill, buena tarde. Ana Isabel Londoño se une con nosotros, a Lucila Ruiz, una buena tarde también. Unos saludos más y damos inicio a mirar hoy la iglesia de Esmirna. Juan Carlos está con nosotros. Luz Esther, buena tarde. Horacio Espinosa se une a la transmisión en vivo de Confinados pero Confiados. Saludos a la emisora Verdad y Vida en Aguadas. Juan Carlos Betancourt, buena tarde. Jenny Muñoz, buena tarde. Y es que si la vez pasada, esto es la primera iglesia que fue Éfeso, tuvimos mucho que aprender y aún tenemos mucho que aprender. Recordemos que el mensaje a estas 7 iglesias es muy relevante. Estas 7 iglesias existieron en el tiempo de Juan y eran reales, eran iglesias que existían realmente en Asia. No eran las únicas iglesias cristianas, pero Juan se dirige a ellas, o el Señor Jesús a través de Juan se dirige a ellas con el único deseo de mostrarles quién es Jesús y también las virtudes y los errores de la iglesia. En las 7 iglesias de Apocalipsis podemos vernos reflejados nosotros como creyentes y ellas pueden servirnos como un espejo al día de hoy a nosotros como iglesia del siglo XXI. Ahora, con Éfeso nos dimos cuenta que el mucho trabajo y el éxito ministerial no impresionan a Jesús, ni tampoco son las cosas que Jesús busca de nosotros. Éfeso, una iglesia grande, trabajadora, ardua, de muchas obras. Habíamos dicho de una iglesia de muchos programas, de muchos eventos. Una iglesia que uno podría decir al tiempo de hoy significativa. No sé si le cabría el término mega iglesia a la iglesia de Éfeso. Quedaba en una ciudad muy importante y fue una ciudad muy bien tratada por el apóstol Pablo, en el sentido de que fue la única iglesia donde el apóstol ministró durante 3 años continuos. Luego de ser el pastor primero de esa iglesia, el apóstol Pablo delega a Timoteo como segundo pastor y termina siendo el tercer pastor de esta iglesia Juan mismo, el discípulo amado, quien fuera el autor del libro de Apocalipsis. Estas 7 iglesias reúnen entonces las características y más características el ser iglesia a través de los siglos. Nos muestran quién es Jesús. Cada iglesia tendrá, o mensaje a la iglesia tendrá una estructura casi similar. Es una presentación de Jesús, quién es Él, cómo se presenta. Luego entonces está una exhortación a la iglesia, quizá un reproche a la iglesia. Luego hay una, digámoslo así, sí, exaltación o una felicitación. Luego hay una promesa y cada carta también cierra casi con las mismas palabras, casi todas: el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia.
Hoy nos corresponde entonces Esmirna. Ya vimos a Éfeso, el primer programa. Hemos tenido un problema para descargar el video en YouTube. Vamos a ver si esta noche logramos hacerlo, tener a Éfeso y tener a Esmirna esta noche en YouTube para que ustedes puedan verlo. Vamos a leer entonces lo que dice Apocalipsis capítulo 2, versículos 8 al 11. Es una carta pequeña. Nótese entonces, leeré la Reina Valera del 60. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Ya sabemos que el capítulo 1 de Apocalipsis, el versículo 20, si no estoy mal, nos ha enseñado y nos da la interpretación de las estrellas y de los candeleros. Eso lo encontramos en el 1:20, el misterio que es enseñado por Jesús mismo. Escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, esta es la presentación de Jesús, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, dice allí. A las iglesias, el que venciere, dice el versículo 11, no sufrirá daño de la segunda muerte. Aquí tenemos entonces a la iglesia de Esmirna. Y esta iglesia nos hace ver y entender, bueno, que de los pobres es el reino de los cielos. A diferencia de Éfeso, que era una iglesia rica, y otras que veremos más adelante, la de Esmirna no. Esta carta demuestra a nivel eclesiológico y congregacional esa verdad paradójica de las bienaventuranzas de Jesús en el Sermón del Monte de Mateo y de San Lucas. San Lucas 6:20, por ejemplo, dice: bienaventurados vosotros los pobres, porque de vosotros es el reino de Dios. Y de hecho el conjunto de las 7 cartas a las 7 iglesias puede considerarse como una versión pastoral de ese famoso Sermón del Monte. Entonces las bienaventuranzas, al igual que estas cartas, parecen poner todas las cosas al revés. Es todo lo contrario al sentido común de la sociedad de su tiempo y de nuestra época. Podríamos llamarlo, con el permiso de Nietzsche, que estas cartas son la inversión evangélica de todos los valores. Y básicamente es así. La sociedad califica como exitoso a los ricos, famosos, poderosos, pero no así el Sermón del Monte y mucho menos estas 7 cartas. A Éfeso uno diría, hay que felicitarla, hay que aplaudirla. Es la iglesia que tiene grandes programas, que tiene una cantidad de eventos eclesiásticos, que hace todo por amor del nombre de Jesús, pero Jesús no la felicita. Más bien le dice: tengo contra ti. Ahora, la pobreza de esta comunidad, de esta iglesia de Esmirna, en medio del afluente emporio de Esmirna, era solo aparente. Esmirna era una ciudad romana, también en una de las colonias romanas, había mucho dinero allí, pero la comunidad paradójicamente era pobre. Ahora, para Jesús, ellos no eran pobres. Esmirna, a sus propios ojos, esta iglesia, esta comunidad cristiana, a los ojos de los demás habitantes de Esmirna, podrían ser muy pobres, pero para Jesús no lo era. Entonces, podemos decir que en los valores que busca el Señor en la iglesia, esta congregación poseía abundante riqueza. Para esta comunidad, entre comillas, pobre, Cristo no tiene más que elogios. De las 7 iglesias, solo 2 serán elogiadas por Jesús. Esmirna es una de ellas. No hay un tengo contra ti, no hay un reproche, no hay un mal calificativo, no hay una exhortación a volverse a Dios, como que el Señor les diga: ustedes tienen que volverse a mí, enderezar sus sendas. No.
en contraste a la congregación, por ejemplo, de la Odisea, que daba la apariencia de gozar de gran riqueza, y lo veremos después. Se sentía rica, autosuficiente, poderosa y orgullosa. Y es de suponer que otros también la consideraban una iglesia poderosa e influyente. Pero Cristo, por ejemplo, a la Odisea la confronta con la realidad de su condición. Y dice esa carta, lo veremos luego, tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Pero para Jesús esta iglesia era desventurada, miserable, pobre, ciega y desnuda. Entonces es muy interesante porque estas 7 cartas nos muestran cuál es la realidad de la iglesia, no a los ojos de la iglesia, no a los ojos de la sociedad que rodea a la iglesia, no a los ojos de la comunidad que rodea a la iglesia, no a los ojos del pastor de la iglesia, ni de su sistema eclesiástico, litúrgico, administrativo, sino que estas 7 cartas nos dejan ver qué es lo que Jesús ve en las 7 iglesias, en la iglesia. Quiere decir, estas iglesias nos muestran que Jesús piensa muy diferente a nosotros y que califica muy diferente, que la manera de medir, de pesar es muy diferente a la nuestra y a los demás. Parece que Esmirna era una ciudad tan identificada con Roma que ser allí un antirromano o antirroma era como un Juan de Patmos, un Juan estando en Patmos. Muchos cristianos en Esmirna se veían como un gran acto de traición a la patria. ¿Por qué? Porque para la época en que Juan escribe, una de las cosas que era más común y que tiene que ver con el tema de la bestia, del anticristo y de la marca, que en el contexto de Apocalipsis se comprenderá, era la adoración al imperio romano y al emperador sobre todo. Habían imágenes del emperador del momento que había que adorarla como un dios. Obviamente, muchas iglesias no lo hacían, entre ellas Esmirna no lo hizo. Y por ello se ganó no solamente la enemistad de los romanos, sino también de la sinagoga judía que había allí. Ahora, si la iglesia de Éfeso parecía ejemplar, todo un éxito, pero Cristo la encontraba con una falla fatal y la censuró severamente, lo contrario entonces pasó con Esmirna. ¿Qué pasó con Esmirna? Mira, esta congregación lucía pobre y era fuertemente criticada por la sinagoga local de los judíos. Tenía mala fama en la ciudad, andaba mal con las autoridades cívicas. Algunos de sus líderes pronto caerían en la cárcel, como lo dice Jesús en la misma carta. No parecía exactamente una congregación modelo, pero contrario a las apariencias, Cristo la declaró espiritualmente rica. Y notemos cómo se presenta Jesús a esta iglesia. Dice, es el que es el primero y el último, el que estuvo muerto, pero he aquí que vivo. Y esto es muy importante. Cristo la declaró riquísima y no encontró nada contra ellos. No hay ninguna cosa que Jesús tenga que decir, pero tengo contra ti, Esmirna. El renglón de censura en la fórmula que tiene las 7 cartas, en esta carta y en la de Filadelfia, que es la otra, se declaró sin censura. Cristo no les encontró ninguna falla que mereciera mencionarse en la carta. Ahora, ¿por qué luce paradójicamente favorable una iglesia de Esmirna, contraria a la de Éfeso, que estaba llena de obras, de eventos, una iglesia exitosa, grande? ¿Dónde está el contraste? Verá, sorprendentemente, el contraste con Éfeso no se dice a la iglesia de Esmirna nada de tu arduo trabajo, como se le dijo a Éfeso, ni del rigor de su doctrina, ni tampoco que ellos tuvieran el primer amor que había perdido Éfeso, nada. Y aun cuando los creyentes de Esmirna hubieran tenido todas esas virtudes, la aprobación que reciben de Jesús no descansa en nada de aquello. La congregación de Esmirna no era mejor por tener más miembros o mayor presupuesto, ni mejores métodos ni programas. No, es una iglesia pobre en lo externo, pero rica en valores morales y espirituales. Era una iglesia débil, sí, pero de convicciones fuertes.
y su debilidad poderosa descansaba en la fuerza del resucitado. Nótese que así es como Jesús se presenta. Yo, el primero y el último, el que estuve muerto, pero que he aquí que estoy vivo. Así que la fuerza de esta iglesia reside no en su doctrina, en su culto, no en su servicio, no en sus números, en su congregación numerosa, no. La fuerza de Esmirna y la riqueza de esta iglesia reposa en sus convicciones, en el resucitado. Ahora, ¿por qué les felicita a Cristo? Bueno, no hay nada que censurar en ella, y la forma o la razón por la cual Jesús les felicita es por su gran fidelidad. Es una iglesia fiel. Mire, tan fiel que ellos irán a la cárcel, inclusive van a morir, pero aún serán fieles. Hoy, por ejemplo, en nuestra sociedad, hoy en América Latina, en Sudamérica, una iglesia tan pobre y tan débil como Esmirna estaría fuertemente censurada por el escalafón de éxito ministerial con que hoy se miden las iglesias. Pero también a nosotros nos dice el Señor, como dice Isaías 55:9, mis pensamientos no son como vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Entonces estas 7 cartas nos sorprenden cada vez que las vamos a ver. Las cosas suelen ser al contrario de lo que parecerían y creemos que son. Podemos suponer que cuando los cristianos de Éfeso escuchaban el inicio de su carta, esperaban los más altos elogios por su mucho trabajo, por su gran sacrificio, por sus grandes logros. Entonces, ¿Éfeso qué recibió? No, un tengo contra ti, que has dejado tu primer amor, arrepiéntete. Ahora, imaginémonos a los de Esmirna. Ahí está esta iglesia, en esta ciudad. Llegó una carta de parte de Jesucristo, el apóstol Juan ha recibido una revelación, Jesús nos envió una carta. Los de Esmirna podrían decir, si a Éfeso, esa gran iglesia, con tantos programas, con tanto nivel, que tiene una gran congregación, que tiene un gran auditorio, que tienen programas de televisión, que tienen radio, que tienen periódico, que tienen prensa, que tienen gran cosa, a Jesús no les dio la medida, ¿qué será de nosotros? Si a Éfeso les censuró y les amonestó, los de Esmirna podrían decir, ¿qué podemos esperar nosotros? Nosotros somos una hormiga al lado de Éfeso. Si a ellos les fue mal, nosotros perderemos el año. Pero al escuchar lo que Cristo les dice, no hay nada de censura para esta iglesia. Pleno aval del Señor a esta iglesia. Y la misma sorpresa grata luego le va a corresponder a la frágil y débil Filadelfia, que será la penúltima carta. Ahora, la iglesia de Sardis, por ejemplo, tenía nombre de que vivía, pero ante los ojos de Cristo estaba muerta. La de la Odisea era rica, pero Cristo dice que es pobre y desnuda. A lo contrario de lo de Esmirna. Esmirna dice, yo soy pobre. Y Jesús dice, no, para mí tú eres rica. Así que Jesús no se rige por los criterios que prevalecen en el mundo. Hay muchos en la iglesia hoy que quieren medir el éxito como se mide en el mundo. Ser exitosos es tener cultos llenos. Ser exitosos es tener mucha gente entonces en las iglesias. No, para Jesús eso no es el éxito. Éfeso, Sardis, la Odisea gozaban de la bendición del Señor y podrían esperar que Cristo estuviera muy impresionado con ellos, como también estaban otros. Sin embargo, a Cristo no le impresionan esos éxitos. Esmirna y Filadelfia, débiles, pobres, casi que uno diría fracasadas, para Cristo son lo mejor. Cristo estaba contento con esas iglesias. Algunos dirán, pero es mucha mediocridad. No, recuerde que Dios mide muy diferente a como nosotros medimos y ve muy diferente a como nosotros vemos. Ahora, la tentación de hoy
en el siglo XXI es predicar un evangelio que capte la gente. Ahí tenemos los predicadores de la prosperidad, los predicadores del humanismo, te irá bien, el éxito, que predican solo las promesas, los predicadores que solo hablan de chistes, de sus testimonios, que supuestamente hacen milagros en plataforma, los predicadores que tienen grandes orquestas, grandes artistas, grandes montajes espectaculares, con auditorios espectaculares. Uno quedaría impresionado. Y uno tiene la tentación como pastor y como miembro de una iglesia, pues llegar allí, saborear algo del éxito de la iglesia. Iglesias llenas. La pregunta es, ¿llenas de qué? ¿Llenas de gente que no comprenden el evangelio? ¿Llenas de gente que jamás se han convertido? ¿Llenas de gente que simplemente ven en el cristianismo una moda, un status quo, el estar bien con los demás, que disfrutan? Muchos dicen, me siento bien en la iglesia, pero no se convierten. ¿Llenas de qué? De gente que, por más que escuche el evangelio, jamás lo comprende. Gente que dice Señor, Señor, y palmean y hacen como la gente en Jerusalén, bendito el que viene, pero luego dicen crucifíquele. ¿Llenas de qué? Hoy en día, como dice Juan Stam en sus comentarios sobre estas cartas, hoy en día es una época de culto al éxito. Y entonces él menciona un párrafo de un hombre, Soren Kierkegaard. Y este Soren Kierkegaard, es más bien su nombre, es alemán, ante el luteranismo triunfalista y tranquilizante y conformista de Dinamarca en su época, Kierkegaard dedicó toda su vida a hacer que fuera difícil ser cristiano. Y en su ataque al cristianismo fácil, afirma una relación inversa entre los números y la fe. ¿Qué dijo este hombre siglos pasados? Comillas, el Estado existe en relación directa con los números. El cristianismo existe en proporción inversa a los números. Pues el concepto cristiano es un concepto polémico. Solo se puede ser cristiano en confrontación. El cristiano que ama a Dios en contraste y oposición a todos los demás tendrá que sufrir el odio y la persecución de ellos. En cuanto se elimina esa oposición, el llamarse cristiano se torna pura charlatanería. Y lo que dice este hombre es cierto. Él está diciendo que cuando todos dicen ser cristianos es porque ser cristiano se volvió fácil. Pero el cristianismo bíblico nunca fue, ni es, ni será fácil. El cristiano genuino y verdadero es alguien que nada contra la corriente, que establece una contracultura, que no habla como los demás, que no piensa como los demás, que no aplaude lo que los demás aplauden, que no está en conformismo con la línea, con el sistema. El cristianismo es totalmente opuesto al sistema mundanal de antes, de hoy y de siempre. Entonces la ilusión de una nación cristiana, yo escucho a muchos creyentes decirme, qué bueno un presidente cristiano, qué bueno una nación cristiana. No, eso nunca va a existir. Y eso ni siquiera es bueno. Si un presidente fuera cristiano, por ejemplo en Colombia, eso no cambiaría nada. En Colombia hay 3 ramas del poder público, el presidente no hace lo que quiere. Y el pecado nunca lo extermina un presidente. No, entonces, a veces queremos una nación cristiana por el poder que los números ejercen en nuestra imaginación. A veces escuchamos estadísticas que dicen que los cristianos en Colombia somos 10 millones. No, en Colombia no hay 10 millones de cristianos evangélicos convertidos, no. Ahí meten a todos los que no son católicos. Esas son estadísticas muy flojas. Pero a veces queremos darnos la ilusión de que somos muchos. Se cuenta una anécdota absurda de un cantinero que vendía su cerveza 1 centavo menos de lo que le había costado. Y cuando alguien le preguntó cómo podía ganar algo de esa manera, él contestó, mi amigo, son los números lo que lo logran. Obviamente, al vender un poco menos, más gente consumía y al tener la cantina llena, la gente pensaba que la cerveza era la mejor y realmente lo que estaba allí era un juego de números. Números grandes. En nuestro tiempo también es una fuerza poderosa.
Así que entendamos la lección que nos da Esmirna, que Jesús nos da a través el poder que ejercen los números, no es lo que Dios nos llamó a hacer. La numerolatría no cabe en los valores del reino. A veces en círculos de pastores, yo poco me muevo en círculos de pastores y amo mucho a los pastores, pero a veces en círculos de pastores de ciertas denominaciones, la primera pregunta que le hacen a uno, ¿y cuántos tienes? Y entonces gana el que más iglesias ha abierto, el que más gente tiene, y muchos entonces empiezan a hacer cuentas como ojo de evangelista, dice un chiste entre los pastores. Y eso dice, yo tengo tantos, ¿no? Y esos llenan la boca de eso. Pero Esmirna no. Esta carta es diferente, porque esta iglesia es diferente. No va con los lineamientos de la actualidad. Nótese algunas cosas interesantes entonces. Jesús se presenta como el primero y el último, el alfa y la omega, pero también como el que estuvo muerto y vivió. Algunos podrían considerar a Esmirna tan débil que parecía muerta. Bueno, tú que eres pobre, tú que pareces estar muerto, que nadie valora lo que eres y lo que tienes, Jesús se identifica contigo, puedes identificarte con Jesús. Luego el versículo 9 dice que yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Nótese que Jesús se presenta como el que todo lo conoce. Benditos somos nosotros los creyentes que tenemos a un Jesús que es omnisciente, todo lo sabe. Conoce las obras, conoce la tribulación y la pobreza. Aquí le habla a algunos creyentes que dicen que la iglesia no pasará por tribulación. La iglesia siempre ha pasado por tribulación. Algunos dicen, no, es que en un aspecto escatológico Jesús viene por la iglesia y en la tierra se desata la tribulación y la gran tribulación y la iglesia está arriba, libre de la tribulación. Pues déjeme decirle que en la Biblia jamás Dios ha impedido que el pueblo sea guardado de la tribulación. Su pueblo siempre ha sido atribulado. Y eso no es nuevo. Y Jesús mismo fue atribulado. Jesús dijo, si esto hicieron con el árbol verde, ¿qué no harán con las ramas secas? Hablando de él y de nosotros. Y esta iglesia que se catalogaba ser pobre y que a sí misma se veía pobre y que los demás veían pobre, para Jesús era rica. Porque Dios ve diferente a como nos ven los demás y aún como nosotros mismos nos vemos. Y también Jesús conocía la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son. En Esmirna había una sinagoga judía y fueron grandes oponentes a la iglesia. ¿Por qué? Porque la sinagoga se alió con el imperio. Sí, la religión judía de esa época en Esmirna se alió con el imperio. Hay que adorar al emperador, hay que rendirle culto al emperador, pero los cristianos no lo hacían. Entonces la iglesia de Esmirna lo que hizo fue oponerse al sistema. ¿Y qué hicieron los judíos en la sinagoga? Acomodarse al sistema. Nótese que aquí nos muestra el contraste que hay entre dos grupos. Mientras hay iglesias que por conveniencia se acomodan al sistema para no ser perseguidos, para no ser calumniados, para ser aplaudidos e invitados a las grandes reuniones, hay otro grupo que siempre va a sostener su pensamiento y es ser contracultura. No me acomodo al sistema, no puedo acomodarme al sistema. Y mire cómo Jesús le llama a esta sinagoga. Dicen ser judíos, el nombre judío significa aquel que ama a Dios. Pero Jesús dice, esa es una sinagoga de Satanás. Fuerte, despectivo, pero directo, claro. El versículo 10, hay esperanza para los que son fieles. No temas en nada de lo que vas a padecer. La iglesia padece, los cristianos padecemos, mis queridos. El evangelio no es pare de sufrir como los brasileros nos vendieron esa secta hace años y todavía hay mucho pare de sufrir entre las iglesias. No, tampoco es un llamado al sufrimiento continuo. No, la vida cristiana es una vida excelente, dichosa, bienaventurada, pero no está exenta de padecer. Ahora, estos van a padecer y el Señor dice, no temas. Y luego le dice, el diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel. El diablo se refiere a esos judíos de la sinagoga que los van a señalar, que los van a denunciar, pero también al sistema romano de Esmirna, que los van a tomar a ellos como antirromanos. Los van a mandar a la cárcel, van a ser probados, van a tener tribulación. Ahí habla por 10 días. Algunos dicen que son literales, otros dicen que son simbólicos estos días. Pero el Señor dice, sé fiel hasta la muerte. Y aquí hay un contraste enorme.
les dice que los va a enviar a la cárcel, pero no les ha dicho que los van a matar. Sin embargo, aquí en esta promesa Jesús dice que la fidelidad debe llegar hasta más allá de la cárcel. Si es hasta la muerte, que sea hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte, dice el Señor, y yo te daré la corona de vida, gran promesa para una iglesia pequeña, pobre, pero que era rica delante de Dios. ¿Dónde estaba su virtud? Ser fiel. La fidelidad es lo que nos hace falta hoy. Si en Éfeso el Señor nos dice volvamos al primer amor y no nos volvamos una iglesia activista que queramos impresionarlo a Él buscando el éxito, con Esmirna nos dice, sé fiel. Así seas pobre, sé fiel. Así te cataloguen como pobre y débil, sé fiel. Ahora la promesa es grande y cuando dice sé fiel hasta la muerte, recuerde que le está hablando Jesús como el que estuvo muerto, pero he aquí que ahora vivo. Y termina el versículo 11, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Estos podrían, a causa del Evangelio, experimentar la primera muerte, y era que físicamente perecieran. Pero si son fieles, no sufrirán daño de la segunda muerte, que es la muerte eterna, que es estar separados eternamente de Dios para siempre. Como dice en Apocalipsis, bienaventurados los que no sufren daño de la segunda muerte. Oremos al Señor y digámosle, Señor, queremos ser como los de Esmirna, que así no tengamos poder, que así no tengamos reconocimiento, que así no tengamos fama, que así no tengamos una posición social conocida, no seamos aplaudidos ni reconocidos, ni figuremos en las páginas de los periódicos donde salen los personajes de la alta sociedad, que así seamos un número de las estadísticas de nuestro país. Ayúdame a ser fiel, porque tú amas a los fieles, te deleitas en los fieles. Gracias, Señor. Ayúdanos a ser como Esmirna, una iglesia que para sus propios ojos y los demás era pobre, pero a tus ojos era rica. Queremos ser ricos en nuestra fe, queremos ser ricos en la comunión para contigo, queremos ser ricos en cuanto a la santidad, a la obediencia, a la entrega, al servicio. Queremos ser ricos en la fidelidad. Como esta iglesia se le opuso la sinagoga, los judíos con su poder religioso y quizá político se aliaron con los romanos para acusar a tu iglesia y lanzar a la cárcel a sus líderes y ser atribulados. Y luego, Señor, tú les dices que no teman, que lo que van a pasar, que tú estás con ellos. Y luego les dices que no teman, que seamos fieles hasta la muerte, Señor, es lo que nos dices. Ayúdanos a ser fieles, aún en medio de estas dificultades, aún en medio donde ya no nos congregamos, Señor, y para muchos la iglesia era un refugio, era un resguardo donde sentirse seguros, y ahora ya no pueden congregarse ni se han visto vulnerables. Ayúdanos a ser fieles a ti, fieles a tu palabra. Si nos volvemos a congregar pronto, pues bendito sea tu nombre, pero si no, Señor, seremos fieles con o sin congregación, dentro o fuera de ella, con pandemia, sin pandemia. Ayúdanos a caminar en fidelidad, porque has prometido una corona de vida para aquellos que sean fieles. Gracias, Dios del cielo. Ayúdanos a no acomodarnos al sistema. El sistema quiere presionar para que aceptemos lo que tu palabra condena, para que aplaudamos lo que tu palabra reprocha, para que exaltemos lo que tu palabra, Señor, ya ha sentenciado a muerte, para que abracemos lo que tú has rechazado. Ayúdanos, al igual que Efesios, la iglesia de Éfeso, amar lo que tú amas y aborrecer lo que tú aborreces. En el nombre de Jesús, gracias por cada uno de mis amigos y hermanos que escuchan y ven esta reflexión de confinados. Seguimos confinados, pero confiados en ti y en tu palabra. En Cristo Jesús. Amén y amén. La bendición del Señor en sus vidas. Gracias a Alfredo Acevedo por estar con nosotros, a Luz Mari Álvarez y a todos los que han estado durante este programa de Confinados. Estamos viendo una serie sobre las iglesias de Apocalipsis, las 7 iglesias. Ya vimos Éfeso y hoy vimos entonces a Esmirna. Bendiciones, María Isabel.
Bendiciones, luz y de aire a todos. Feliz tarde, hasta pronto.